Bien, buenos días, iglesia. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Una nueva y maravillosa oportunidad para estar acá en la casa del Señor, acá en la iglesia, no solamente en el recinto donde hemos llamado iglesia, sino como estamos estudiando en esta temporada, en este estudio bíblico, la doctrina de la eclesiología. Sean todos bienvenidos, hermanos de la congregación y también aquellos que nos visitan, aquellas personas que nos ven también a través de las redes sociales. Vamos a orar, vamos a continuar, como sabéis, el estudio bíblico de la eclesiología. Un día tenemos la enseñanza y la instrucción de la palabra, y otro domingo tenemos una serie de estudio bíblico, entre comillas, una pequeña clase, ¿sí?, de seminario, por decirlo así, no a un nivel de seminario porque nos tomaría muchísimo tiempo, pero sí importante ir aprendiendo las doctrinas fundamentales de la iglesia. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, en esta hora queremos agradecerte por lo bueno que eres. Gracias a Dios por tu palabra. Gracias por la persona de Cristo. Y en esta hora, Dios, pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo para poder comprender, abrazar, Señor, también para poder transmitir y explicar estas doctrinas tan importantes, Señor, tan básicas, tan necesarias, y donde el enemigo siempre quiere causar discusión, quiere causar división, quiere causar diferencias, Señor. Pedimos tu bendición en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos allí entonces en el estudio de la eclesiología, como venimos diciendo. Muy bien. Y tenemos deberes, ¿sí? Tenemos deberes. Pasaremos de forma breve y rápida por esto. Hermanos, ¿con qué limpiará el joven, el adulto, el anciano, el niño su camino? Con guardar su palabra, ¿sí? Por eso, memorizar la Escritura. A los niños judíos o a los musulmanes, ya a los 12 años, ya conocen la Torá, ¿sí? O el Talmud también, aquella ley verbal, o también conocen el Corán, ¿sí? Así que, ¿por qué nosotros no memorizamos la Escritura? Bueno, pues la clase y este tiempo es un momento para recordar y para tener presente la memorización de la Escritura. Así que vamos a leer todos juntos una vez más allí Mateo 16, 18. Os pido que me acompañen. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Esa palabra Hades significa muerte. Las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Y vamos a leer también allí Efesios 1, 22 y 23. Os pido que me acompañen. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sí, así que seguimos memorizando y seguimos teniendo allí la palabra presente. Cuando viene el tentador, hermanos, durante la semana, cuando viene el tentador se viste de diferentes formas. Esta semana, no sé a usted, pero a mí me vino a visitar el tentador. ¿Sí? No sé a usted, seguramente. Cuando viene el tentador, el Señor dice: escrito está, escrito está. Por eso la importancia de memorizar la Escritura. Escrito está, ¿sí? Seguimos allí, dice, esta es una definición, ¿sí?, de muchas que podemos encontrar. Dice allí la iglesia, la terminología en el griego, en el original del versículo, de la primera mención que hace el Señor a Pedro, en ese versículo que acabamos de leer recientemente. Esa palabra, iglesia, es ek-kaleo, que significa ex, fuera, y kaleo es algo valioso, es algo que está fuera, ¿sí? Por lo tanto, la iglesia es llamados afuera, algo que es valioso, algo que es llamado, algo que está afuera, y por eso nosotros somos llamados afuera. Esa es la palabra etimológica del sentido de iglesia.
Y esta frase que tenemos allí, mira, hemos estado hablando de las piedras hoy a la mañana, ¿no? Si las piedras, ¿sí?, hablarían de Cristo y de la creación y de su palabra. La iglesia es una asamblea donde hay en común todas las cosas. ¿Cómo es posible que tengamos todas las cosas en común? Entre algunas, si nosotros fuésemos algunas de estas piedras, algunas piedras cuando se rozan tiran chispas, ¿sí? Son caracteres, temperamentos, perspectivas, conceptos, crianzas, modos de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando algunas de estas rocas, ¿sí?, se rozan, tiran chispas. Otras se amalgaman, ¿sí? Otras se amalgaman y parecen que encajan bastante bien. Bueno, nosotros somos como estas piedras. Pero por encima de esa condición humana en la que estamos, la iglesia somos nosotros piedras vivas, no son piedras muertas. Somos piedras vivas porque por encima de todas estas piedras está la piedra angular que es Cristo, de donde se sostiene o se fundamenta, se edifica la iglesia. Por eso la iglesia es una asamblea donde hay en común todas las cosas. ¿Cómo es posible que hayan en común todas las cosas? No podemos tener en común todas las cosas, pero sí podemos tener uno en común con todos que lo haga posible. Él sí lo hace posible. Muchas veces nosotros impedimos, ¿sí?, obstaculizamos esto, de manera que cada uno está en una sección de crecimiento, de madurez, ¿sí?, donde el Señor sigue moldeándonos conforme a su longitud, ¿sí?, anchura, extensión. Así que es una asamblea donde hay en común todas las cosas, porque hay uno en común que lo hace posible. Maravilloso. Esa es la iglesia. Muy bien, esta mañana entonces esta tarde ya mediodía, vamos a hablar acerca de las ordenanzas de la iglesia. Un tema muy importante, un tema también fundamental dentro de lo que es la eclesiología. Y vamos a ver fundamentalmente 2 puntos esta mañana. Pero antes, tengo para vosotros una pregunta. ¿Qué es una ordenanza? ¿No? Ordenanzas de la iglesia. ¿Qué es una ordenanza? ¿Una norma? Sí. Un cumplimiento, que todo el mundo tiene que hacerlo, ¿sí?, debe cumplirlo, es como un deber, ¿no? Es una orden, es una directriz, es una ordenanza, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, en cualquier entorno se encuentra, ¿no? Si vas a trabajar, ¿sí?, tú estás en conformidad con las condiciones de ese trabajo, pues tienes que acoplarte a las condiciones del trabajo. No puedes llegar tú a establecer las condiciones del trabajo, decir, no, mira, yo quiero salir a las 2 de la tarde, quiero entrar a las 11 de la mañana, ¿no? Ese salario no me parece, prefiero ganar menos o quiero ganar 3 veces más. Sencillamente en el orden de la vida hay ordenanzas. Tú en tu casa, con tus normativas, seguramente habrán normas, ¿cierto? Con tus hijos o con tus parientes. En los órdenes de la vida hay ordenanzas. Bueno, en la iglesia también se establecen ordenanzas, pero no de forma dictatorial. El Señor no es un dictador, porque como ha sido dicho esta mañana, nosotros estamos acá por gracia, por medio de la fe. Me encantó lo que comparte José, porque es verdad, hermanos, que nosotros muchas veces tenemos ciertos conceptos, pero justamente para eso es la iglesia o este tiempo de instrucción, de enseñanza, de exhortación de la palabra. ¿Para qué? Para que esos conceptos puedan ser efectivamente bien pulidos y tengamos una concepción correcta de qué es lo que la Biblia nos enseña, ¿sí? Así que, ¿qué es una ordenanza? Mira, antes de ir a la definición de ordenanza, yo quiero mostraros esto. Tenemos otras definiciones. Mira, está la palabra sacramento, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con cualquier otra religión, cualquier otra secta, cualquier otro movimiento. Estoy hablando etimológicamente en el sentido de la palabra. Un sacramento, como la palabra lo dice, sacro, ¿sí?, sagrado, mento, medio, ¿sí? Es un medio sagrado hacía referencia al juramento que hacía un soldado a la corona.
o que hacía un soldado, ¿sí? Al rey o a un capitán, etcétera, etcétera, ¿sí? Como nos comenta la historia. Un sacramento era eso, era un juramento de fidelidad. A partir de la Reforma, a partir de Lutero, ¿no? Etcétera, hace más de 500 años, se utilizó ese término para hablar de las ordenanzas. En un momento vamos a contar cuáles son las ordenanzas, lo que vamos a estudiar o estamos estudiando esta mañana, ¿sí? Así que en algunos otros conceptos se les llama sacramentos, pero esto no tiene nada que ver con lo que otras religiones, sectas, movimientos religiosos practican, ¿sí? Por eso es importante siempre la aclaración de los términos en su esencia, en la palabra. Mira, otra definición, un símbolo. ¿Qué es un símbolo? Es todo signo exterior o representación visible, es algo visible de una idea espiritual o una verdad invisible. Esto en otras ocasiones, en otras clases, lo hemos llamado una tipología, ¿sí? Por ejemplo, Moisés, ¿sí? Un personaje visible, un personaje real, venía a ser la tipología de lo que iba a ser después el Señor Jesucristo. Él era el libertador, ¿sí? Pues entonces Moisés libera a Israel de Egipto, el Señor nos libera a nosotros de la esclavitud del pecado. Y así sucesivamente podemos ver en la Escritura símbolos, tipologías, algo visible, ¿sí? El Señor dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, yo soy la puerta, yo soy el agua viva. Y entonces allí podemos ir en estos ejemplos constantemente. Esos son símbolos, algo representativo que hace alusión a una idea y una verdad central espiritual. Muy bien, y por último tenemos otra definición, un rito. ¿Qué es un rito? Esta palabra, pues capaz en nuestra percepción, no sé la vuestra, a mí a veces esto puede sonar un poco medio oscuro, ¿no? Rituales, algo medio místico. Bueno, la palabra en sí, rito, significa una forma verbal que acompaña una ceremonia simbólica, ¿sí? Eso es un rito. ¿Viste? Por ejemplo, un cumpleaños. ¿Qué vendría siendo un cumpleaños? Si si es una forma verbal, ¿cuál sería el rito verbal allí en el cumpleaños? Cumpleaños feliz, ¿sí? Esto vendría siendo un rito. No tiene nada de oscuro, no tiene nada de místico. Es sencillamente algo que acompañamos de forma verbal aquella ceremonia o aquella situación que se repite y que la tenemos en nuestra vida de forma constante, en fin, ¿no? Según la periodicidad. Muy bien. Así que teniendo en claro esto, qué es un sacramento, qué es un símbolo, qué es un rito, vamos a leer entonces la definición, ¿sí? ¿Qué es una ordenanza? Una ordenanza es un rito. ¿Por qué? Porque hay toda una expresión verbal, ¿sí? Simbólico. ¿Por qué? Porque hace referencia a elementos, ¿os acordáis? Visibles, algo claro, algo que podéis ver, que detrás es una forma de decirlo, que hacen referencia a una verdad central espiritual ordenada por Cristo. Esto es de subrayar. Una ordenanza es un rito simbólico, ya vimos lo que significa eso, ordenado directamente por Cristo. ¿Para qué? Para ser observado. Observado, entiéndase, para ser ejecutado, para ser practicado, para ser llevado a cabo, para ser observado siempre, ¿cuándo? Siempre. Y en todo lugar. En Corea del Sur, en Madagascar, en Argentina, en Canadá, en Noruega, siempre y en todo lugar. No importa en qué cultura, no importa en qué contexto, esa es una ordenanza. Por eso, hermanos, no sé si os acordáis, anteriormente hemos estado estudiando las doctrinas, los cemelios, ¿os acordáis? Que nosotros somos llamados a sobreedificar de la terraza para arriba, significa esa expresión. ¿Por qué? Porque el fundamento es Cristo. Los cemelios son las columnas, ya las pusieron los apóstoles, ni tú ni yo tenemos que agregar ninguna columna, ¿sí? Sino que nosotros sobreedificamos
es el concepto de la terraza para arriba. Nos bendecimos y nos edificamos, nos exhortamos, nos enseñamos unos a los otros, según la estructura que lleva ese edificio, ¿sí? Por la iglesia, que es la expresión figurativa, es decir, la ordenanza, ¿sí?, va a apuntar a una expresión que tiene que ver con verdades centrales, es decir, la esencia, ¿sí?, el núcleo de lo que significa nuestra fe en Cristo. Esas son las ordenanzas. En ese orden, teniendo esto presente, teniendo esto claro, entonces vamos a ver el siguiente cuadro. Mira, en el Antiguo Testamento, el Señor había estipulado ordenanzas también. Dijimos que en el orden de la vida hay ordenanzas en todo. Algunas nos gustan, otras no, pero es necesario el orden, porque la Biblia dice que donde hay orden está Dios. Él no es un Dios de desorden, ¿sí? En el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, el Señor estipuló algunas ordenanzas, algunas directrices. Estas son algunas, no son todas. Todas, bueno, no podrían ser mencionadas en breves minutos, ¿sí? Por ejemplo, guardar el sábado, ¿sí? Era una directriz directamente al pueblo de Israel, a un pueblo en específico, en un lugar en específico, durante un tiempo en específico. Otra ordenanza, no comer comida, ¿sí?, sacrificada a los ídolos, por toda la contaminación moral y todo lo que esto significaba. Iba a ser en culto, ¿no?, a todos estos dioses paganos. Por esta razón, entonces, Dios les pedía a los judíos, a su pueblo, de circuncidarse, de que fuera esa señal visible en su pueblo, entiéndase en el pueblo, ahora en el concepto práctico, en el prepucio de los varones, ¿sí? Era la circuncisión. Hoy nosotros esta verdad la entendemos como que el Espíritu Santo ha venido a marcar nuestros corazones. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es otra forma, es otro tipo de circuncisión. De hecho, Pablo lo va a mencionar, de hecho, en el Nuevo Testamento, ¿no?, la circuncisión, la incircuncisión, pero siempre haciendo referencia a una verdad espiritual, ¿sí? De hecho, naturalmente, seguro habían muchos judíos circuncidados, pero no querían saber nada con el Dios de Israel, ¿sí? Era una marca solamente exterior, como nosotros hoy podemos aparentar también estar en Cristo, pero en realidad, fundamentalmente, no hay una circuncisión espiritual en el corazón. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Y vemos otro ejemplo allí, por ejemplo, no darse un casamiento con pueblos paganos, o, ¿sí?, hombres y mujeres, que esto iba en detrimento de la condición espiritual de Israel, como sucedió decenas y decenas de veces en el Antiguo Testamento. Entonces, teniendo este cuadro, pues vamos al Nuevo Testamento. Y entonces allí vamos a ver estas dos ordenanzas: la ordenanza del bautismo y la ordenanza de la cena del Señor. Después, hermanos, obviamente en el Nuevo Testamento vamos a ver otras recomendaciones o otras cosas a lo que el Señor también apunta. Por ejemplo, se dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Esto es en el corazón de Dios, que la iglesia se mantenga siempre unida, que haya esa fraternidad, que haya ese espíritu de hermandad. Pero entendemos que desde el cuadro teológico, no podemos destacarlo a ese nivel de ordenanza, ¿sí? Esto obviamente requiere toda una profundización en otro momento, pero en las ordenanzas podemos centrarnos específicamente en estas dos. No quiere decir que aquellos otros puntos no sean necesarios, ¿sí? Nuestra conducta, nuestro modo de llevar nuestra vida cristiana, nuestra condición con el prójimo o para con el prójimo, pero se van a ver, sí, ciertamente reflejadas en estas ordenanzas. Continuamos. Así que vamos a ir a esta primera, ¿sí?, la ordenanza del bautismo. Y la vemos allí en Mateo 28, 19, lo que sería la gran comisión. Vamos a leer ese texto
alguien, un hermano o una hermana que lo pueda leer, por favor. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Wilson. La ordenanza del bautismo. Habiendo leído la palabra, mira, tenemos ahí una definición. ¿Sí? La definición etimológica de qué significa bautismo. Pues la palabra viene de la raíz baptizo, que nace o desde el concepto etimológico tiene que ver con sumergir. Bautizar es sumergir. Y los romanos utilizaban esto para teñir los vestidos, teñir las telas, ¿sí? Tenía que ser teñido en tinte. Esto parece una redundancia, sí, pero me refiero al concepto de sumersión, ¿sí? Tiene que ser algo sumergido completamente. ¿Por qué? Porque yo puedo bautizar o puedo sumergir algo en otra cosa. En vino, en leche, ¿sí? Pero el concepto de los romanos era teñir con tinte, ¿sí? Con algo permanente. No era teñir con agua, no era teñir con leche o teñir con vino, no. Tenía que ser teñir con tinte, ¿sí? Por más que parezca una redundancia. Es sumergir completamente. De hecho, hasta el día de hoy se utiliza, ¿no? Hay unos sobrecitos que compras allí en el supermercado y si el pantalón o lo que fuera está un poco, pues, ya despintado, pues uno, ¿no?, lo calienta con agua y toda una técnica, como podéis ver allí en la ilustración. ¿Qué tiene que ver esto entonces con el significado? El creyente, en la definición del bautismo, manifiesta su decisión por Cristo. ¿Sí? El bautismo es la manifestación pública de que tú has tomado una decisión por Cristo. La pregunta sería, ¿puede ser que un creyente pase años y años y años sin bautizarse? ¿Sí? A ver, se puede dar por algunas razones, por desconocimiento. ¿Sí? Por desconocimiento. Hay tal vez personas que no saben que se tienen que bautizar, que tienen no solo el derecho, el privilegio, y podríamos decir también la ordenanza directamente, la ordenanza de bautizarse. Y a propósito, hermanos, si aquí hay un creyente, si tú un día realmente has tomado una decisión por Cristo, si Él vive en tu corazón, yo esta mañana te quiero invitar a que tú pongas fecha para tu bautismo, para que tú puedas disfrutar y aprovechar lo que es este beneficio, lo que es esta bendición, para que puedas estar en obediencia a lo que el Señor te hizo y para que puedas dar testimonio público de lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿Sí? Yo recuerdo hace unos años estábamos en una iglesia, por cierto, en San Celoni, y estábamos allí con los jóvenes, y de alguna manera, entre los jóvenes, no sé si es un tema cultural o qué, se había creado una especie de concepto de que yo no me podía bautizar hasta los 18 años. Eso lo vamos a ver ahora en unos segundos, ¿sí? Y nos dimos cuenta con los que estábamos allí llevando el grupo, y fue empezar a estudiar con los chicos en cuanto al bautismo, porque ellos estaban ya en condición personal, espiritual, racional, intelectual, etcétera, de poder dar ese paso, poder al menos considerarlo y que tenga que ser un acompañamiento. Así que yo te quiero animar a que si tú estás esta mañana acá y no has dado este paso, ¿sí?, en el nombre de Jesús y con la autoridad de la palabra de Dios, yo te invito a que tú bajes a las aguas del bautismo y te identifiques con Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una decisión voluntaria. Es decirle al mundo, como es un acto público, en la sumersión de que yo estoy sepultado, ya no vivo yo, ¿sí? Esa vieja naturaleza, ese hombre y mujer pecador no perdonado es sepultado,
y se identifica con Cristo en la sepultura, ¿sí? Es muerto y es levantado, como dice allí, para andar en vida nueva, para andar en vida nueva. Un hermano o hermana que pueda leer este texto, Romanos 6, del 3 al 11. Esta vida nueva la vamos a leer en varios versículos, pero no podemos leerlos todos, nos centraremos en este texto. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido crucificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se señorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su subsistencia. Gracias, Ismael. Gracias. Hemos leído allí, como siempre, Pablo, ¿no? Un experto en este juego de palabras y en estos ejemplos tipológicos. Él perfectamente nos explica lo que simboliza el bautismo. Es decir, yo me identifico públicamente y le digo a mi familia, le digo a la sociedad, ¿sí? Y también fortalezco esa verdad central a la cual yo he abrazado y en ese acto público yo digo, estoy muriendo a mí mismo en Cristo, ¿sí? Me identifico con Cristo en su sepultura, en su muerte, y me levanto para andar en vida nueva en Cristo, en Cristo. Otro punto que podemos ver acá, hermanos, y añadir, como leéis allí, es que el bautismo no añade nada especial, ¿sí? No añade más salvación o menos, no añade nada místico, no trabaja en función a la salvación, no tiene nada que ver con esto. La salvación, hermanos, es un momento determinado, ¿sí? Entiéndase el acto de creer. A algunas personas ese acto de creer les puede tomar un momento, a otras les puede tomar un proceso, tiempo extendido, ¿sí? Pero ese es otro sentido. Yo me refiero a que la salvación es allí, es un evento, llamémoslo de esta forma, es un evento, ¿sí? El acto de creer. La vida cristiana es un proceso, es un caminar. Es la palabra que utiliza Pablo, peripateo, un caminar constante, ¿sí? Y el bautismo es parte de esa vida cristiana, de ese peripateo. Sí, Bren. Pero, sí, sí. Sí, sí. Ujú. 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 Sí, sí. Ujú. Pues mira, un ejemplo, ¿no? Bastante cercano a nosotros que viene a ilustrar, yo diría, bastante bien lo que tiene que ver con esto, ¿no? Un evento, la ceremonia,
¿no? Allí el pacto legal y después empieza el verdadero matrimonio, el verdadero crecimiento, ¿no? Pues es exactamente esto. Así que el bautismo, hermanos, no añade, no está ligado directamente a la salvación. La salvación es eso, es la depositación de la fe en la persona de Cristo a través de la fe salvífica, como se ha mencionado esta mañana también, ¿sí? Yo puedo tener fe, pero como ha dicho José, y como lo vemos en la Escritura, la fe por sí misma no salva, es la fe salvífica, la fe depositada en Cristo. El bautismo no añade ninguna virtud al creyente. ¿Por qué? Porque esto es una ordenanza, es una recomendación, es una directriz, es sencillamente identificarse con Cristo. Muy bien, tenemos entonces ahí la definición. Vamos al siguiente punto, establecimiento del bautismo por Cristo. ¿Sí? El bautismo, hermanos, es directamente algo establecido por Cristo, como leímos allí en Mateo 28. Son mismas palabras del Señor. ¿Sí? Id por todo el mundo y allí viene la ordenanza, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después vemos la administración del bautismo. Acá viene un par de preguntas interesantes, ¿no? ¿A quién es dirigido el bautismo? ¿A quién? Pues podemos decir con toda autoridad que el bautismo es dirigido a aquellos que genuinamente han creído en la persona de Cristo. ¿Sí? A todo aquel que ha sido redimido, que ha sido lavado en la sangre del Cordero, que ha venido a Cristo, que ha hecho una confesión voluntaria, una confesión racional, también ha entendido completamente el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Eso es una... Sí, Will. Sí, adelante. Hace... El bautismo no añade ninguna virtud. Tampoco es que yo voy a ser salvo porque me bautice. ¿No? La respuesta de mi salvación es que yo lo hago de manera pública. Sí. Y de hecho, hermanos, yo le recomendaría que si es el caso, conocéis un caso, o si tú mismo eres un caso, de que tal vez tuviste la experiencia del bautismo, pero algo en la fe, algo con respecto a la salvación, no era del todo claro, ¿sabes? Hay situaciones y situaciones, gente que es inducida, que es presionada, que es adoctrinada, ¿sí? En fin, es un tema muy, muy delicado muchas veces y resulta que eso es contraproducente porque la gente se engaña. Es lo mismo que pretender levantar la mano y ser salvo. No decimos que quien levanta la mano no está siendo salvo. Pero yo no puedo asegurar esto, ¿sí? Así que si alguna persona también conoce un caso, o eres un caso de alguien que ha sido inducido a bautizarse, pero la fe, el concepto de la salvación no era claro, pues allí también sería recomendable venir al consejo de la iglesia y poder conocer ese caso para determinar si es necesario bajar a las aguas otra vez. Porque tal vez ese bautismo no fue exactamente efectivo. Fue algo, ¿sabes?, más impuesto, fue algo más mecánico, pero no fue algo enteramente comprendido desde la racionalidad y sobre todo desde el corazón. ¿A quién es dirigido? Pues es dirigido a aquella persona que exacta y perfectamente ha comprendido el mensaje del Evangelio en su totalidad.
Después viene otra pregunta, ¿cuál es la edad? ¿No? Esto es un abanico muy abierto. ¿Cuál es la edad para esto? Bueno, mira, lo que podemos ver a la luz de la Escritura es que la fe racional, ¿sí? Es decir, la comprensión completa del mensaje del Evangelio precede al bautismo. No podemos llegar a determinar qué edad es, ¿sí? Hay niños o hay jóvenes que a ciertas edades unos son más maduros que otros o unos tienen más comprensión de otros, ¿sí? Tampoco yo puedo desestimar ciertas edades, pero esto es algo muy personal. Lo que sí es verdad es que quien esté a cargo de llevar ese proceso del bautismo, ese acompañamiento del bautismo, tiene la responsabilidad de verificar si esa persona, sea un niño más grande, sea un joven, está comprendiendo en su totalidad lo que está haciendo. ¿Sí? Después hay una recomendación. ¿Sí? Por ejemplo, vemos el caso del Señor. Él cuando tenía 12 años ya asumía otras responsabilidades. Pero es verdad, hermanos, que en la sociedad en la que vivimos, muchas veces las cuestiones precoces se están anticipando bastante y es importante centrarnos y estudiar bien cada caso para determinar si ese joven, si ese adolescente, si ese niño inclusive está teniendo ese cuadro entero, ¿sí? Lo que sí podemos afirmar es que la racionalidad, la fe racional, otra vez, siempre precede al bautismo. No puedes bajar a las aguas, nadie puede bajar a las aguas sin comprender exactamente lo que eso significa. Por eso hay algunas líneas que se aferran a estos dos versículos. Uno es Hechos 16:34, tal vez no tenemos tiempo para leerlo, pero hace referencia al carcelario allí cuando Pablo y Silas están presos, ¿sí? Y entonces se abren las puertas de la cárcel, el carcelario ve este escenario, ¿sí? Allí viene al Señor y entonces más adelante se hace esta afirmación donde Pablo le dice, Pedro, tú y tu casa, ¿sí? Serviremos al Señor. Y eso, algunas líneas de enseñanza toman esto como para decir, ¿ves? Allí hubo bautismo de niños. Vamos a leer este texto para salir de esta, pasar por esto de forma veloz, la verdad que es una pena. ¿Alguien lo puede leer? Hechos 16, 32, 34. Y le hablaba la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Gracias, Will. Algunas líneas sí enseñan que ese toda tu casa, de bautizarle a él y a toda su casa, tenían que ver con menores o con niños, específicamente bebés, personas que no están en la condición de comprender en su capacidad intelectual, en su madurez, etc. ¿Sí? Esto no es así porque en ese concepto en original, cuando se refiere a su casa, está haciendo referencia a personas mayores, ¿sí? A personas que ya están en cargo de recibir cierta responsabilidad. Otro versículo que se utiliza para esto es Hechos 2:39. Tal vez lo leo acá veloz para vosotros. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Viene hablando anteriormente del bautismo, ¿sí? Y esta promesa allí, la palabra hijos, es la palabra en griego teknon, que significa descendientes. Nunca hace alusión exactamente a niños menores o personas
sí, que por su edad no están en condición de comprender. Por eso, hermanos, viendo esto, hay ciertos problemas que se presentan cuando se generan estas prácticas. En primer lugar, hace creer a las personas que son cristianas, es decir, que son discípulos, como ha dicho Will, que te has adelantado allí, pero perfecto porque va dirigido allí hacia el blanco, hace creer a las personas que solamente porque se bautizó eres creyente o que eres un discípulo de Jesús. No es así. No es así. En segundo lugar, ¿qué hace? Entorpece, estorba el sentido del nuevo nacimiento. ¿Sí? Es decir, se ha sentado una verdad totalmente fuera de concepto, fuera de contexto, que después a la persona le es realmente difícil comprender lo que es un nuevo nacimiento. Porque se entremezclan, se entretejen estas cosas, obviamente por una mala instrucción. Entonces, ¿qué genera? ¿Qué genera este tipo de bautismos? Pues produce cristianos nominales, ¿no? Bueno, yo soy cristiano porque me bautizaron mis padres, tenía a mí ahí a mis padrinos, ¿no? Y tenía, bueno, y acá está la foto, y todavía guardo la medallita, ¿sí? Y bueno, y yo soy del Barça porque tengo el carnet, y yo soy del Madrid porque hago mi abono mes a mes, y es una nominalidad. Esto resulta en eso, no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña, ¿sí? Produce cristianos nominales. Entonces, ¿cuál es su producto final en la iglesia? Pues que sustituye a la iglesia, en lugar de haber cristianos profesantes, yo profeso la fe de Cristo y estoy en capacidad de compartir lo que Cristo ha hecho en mi vida porque yo mismo me he identificado con Cristo en el bautismo. En lugar de generar una iglesia como esta, pues genera entonces multitudes, ¿no? Multitudes. A nivel de multitud, pues hay naciones cristianas, ¿no? Hay naciones entonces islámicas, hay naciones entonces budistas, hay naciones... No, el tema de la fe no tiene que ver con la multitud, sino con una decisión personal. Estos son algunos problemas, seguramente hay otros, que produce cuando una persona, utilizamos la figura de un bebé, pero cuando un niño, una persona en cierta edad no está en condición, hermanos, de comprender lo que es la salvación, por lo tanto no comprenderá lo que es el bautismo. ¿Sí? Y cierro con esta frase, este punto, que se me ha adelantado Wilson, como veis allí, el bautismo está reservado solo para discípulos de Cristo. Esa es la clave. Ir por todo el mundo haciendo discípulos, bautizándoles. ¿Sí? ¿A quiénes? A los discípulos. A los discípulos. ¿Sí? ¿Eres un discípulo de Jesús? ¿No estás bautizado? Ven, hermano, ven, baja las aguas. Ten ese privilegio de identificarte con Cristo. Pon fecha. Yo te animo, ve, busca a los hermanos del consejo. Pon fecha. ¿Sí? ¿Sabéis? Hace un tiempo, no me quiero extender, hace un tiempo leía unas estadísticas y en España, en las iglesias que podemos llamar, en la iglesia del Señor en España, la estadística es que se bautiza una persona cada 3 años. Una persona cada 3 años. Esa es la estadística. ¿Sí? Razones, pues seguramente muchas. Pero si estás en Cristo y si eres un discípulo de Jesús, ven a las aguas del bautismo. Segundo punto, y vamos a acelerar un poco. Sí, es solo una estadística, hermana, es una estadística. Esto no es algo que podemos señalar en cada iglesia, es solamente un parámetro. La ordenanza de la Cena del Señor. Allí tenemos 1 Corintios 11:23, que ha sido lo que ha leído Julman también. Y tenemos allí, con respecto a la cena, es una reunión solemne para recordar y celebrar a Cristo. ¿Sí? Para recordar y celebrar a Cristo. La cena, hermanos, no es un funeral. Tampoco, ¿sí?, es un cumpleaños. Es como ha dicho José, ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio. Es una cena solemne. Yo tengo que comprender
lo que significan los símbolos, ya lo hemos explicado, lo comentaremos una vez más, pero también mi actitud tiene que ser de gozo, tiene que ser porque es un memorial a alguien que está vivo. ¿Cuándo se hace un memorial a alguien que está vivo? Nunca. Siempre se hace un memorial a alguien que está muerto, por eso es en memoria, ¿no? Pero el Señor no está muerto, Él resucitó entre los muertos. Por eso es un memorial, es algo solemne, es algo santo, es algo donde yo tengo que implicar en mi corazón, no acá en el momento, hermanos, sino nosotros tenemos también que traer esa actitud desde nuestro hogar, trabajar a esto desde que te levantas, ¿sí? Venir en esa actitud de adoración, de saber que yo vengo a conmemorar, vengo a recordar a alguien que está vivo y que me ha dado vida en abundancia. La cena contiene todos los elementos que comportan ser cristiano. La cena es obediencia, ¿por qué? Porque es una ordenanza, es una directriz. La cena es el recuerdo vivo del Señor, lo acabamos de mencionar. La cena es gratitud, es un acto de agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Y la cena está rodeado de toda esta alabanza, de toda esta adoración. Permitidme decir algo, hermanos. En la cena del Señor, ¿sí? Fundamentalmente, el protagonista es Él. El protagonista es Él. Y nosotros tenemos que alinearnos también a que nuestras participaciones, nuestras meditaciones, nuestros comentarios apunten a Cristo. Que seguramente en la Escritura, ¿os acordáis cuando hemos dicho todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo y todo el Nuevo Testamento depende de Cristo? ¿Sí? Pero por ejemplo, si yo en la cena del Señor digo, bueno, hoy tuve un devocional de Caín y Abel y voy a hablar en cuanto al perdón, ¿no? Bueno, o voy a hablar en cuanto a... Vale, yo lo puedo apuntar a la persona de Cristo, ¿sí? Entonces eso es algo que en la cena del Señor, cuando tienes la oportunidad de compartir, de hacer una aportación que pueda ser de bendición, de edificación, recuerda que a quien estamos recordando es a Cristo, ¿sí? Y eso es algo muy lindo. ¿Para qué? Para que no nos salgamos a veces de contexto y no... Entendemos que el culto, que la reunión es algo guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? No sé si me explico en este sentido. Hechos capítulo 20, versículo 7, apunta allí que los primeros cristianos, la iglesia primitiva, se reunía el primer día de la semana con el fin de partir el pan, ¿sí? Entiéndase, de celebrar, de conmemorar la cena del Señor como Él la estipuló. Por eso, hermanos, es que nosotros nos reunimos el primer día de la semana en esa fidelidad y en eso que vemos en la Escritura, y que el centro de la reunión, más allá de todos los otros programas, es conmemorar en ese memorial, en ese recordatorio vivo, en esa gratitud, en esa obediencia, en esa alabanza al Señor en la cena. ¿Sí? Muy bien. Por último, hermanos, tenemos unos slides más. La cena del Señor, esto siempre causa dudas o siempre está bueno aclararlo. La cena del Señor, como hemos dicho, los símbolos es eso. ¿Qué era un símbolo? Era algo visible que declara una verdad central detrás o al lado, entiéndase, ¿no? Pues el pan y el vino no es algo que está transubstanciado o no es una transubstanciación, ¿sí? Cuando el Señor dice, este es mi cuerpo, entiéndase que eso es una figura, ¿sí? Eso es un símbolo. No es que cuando está el pan acá, es el cuerpo literal del Señor. Eso sería una herejía total, ¿sí? El vino
igual, esa no es la sangre del Señor, eso representa la sangre del Señor, ¿sí? No hay ningún poder, no hay algo místico en nada de esto, ¿sí? Eso es importante. Entiendo que la mayoría somos conscientes de esto, pero puede ser que hayan personas que tengan algún tipo de idea confusa con respecto a esto y piensan que, bueno, yo voy a ingerir como poder de Dios, ¿no? Voy a ingerir algo que no tiene nada que ver. No es algo transubstanciado, ¿no? No sé si es exactamente el término. Comer y beber la sangre de Cristo es un simbolismo para recordar su muerte. Recordamos que la cena apunta a la fiesta de la Pascua, que era la muerte de Cristo. La muerte de Cristo. Y obviamente el Señor nos deja bien en claro que no es solamente la muerte, la sepultura, sino también la resurrección. La resurrección. Acá me quiero detener, ¿sí? Me quiero detener y lo que Pablo escribe a los Corintios, allí en esa directriz clara de la cena, él da dos imperativos. ¿Qué es un imperativo? Un imperativo es, digamos, una orden. Yo le puedo decir a Adrián, ¿me abres la puerta, por favor? Yo le estoy preguntando. Si yo le digo a Adrián, ábreme la puerta, yo le estoy afirmando, le estoy, digamos, dando una directriz, ¿cierto? La Biblia dice, va a decir allí Corintios, dice, tomad, comed. ¿Qué es? Es una directriz, es una ordenanza, ¿sí? Es una ordenanza. Otro imperativo, hacedlo en memoria de mí. Algo, hermanos, que se tiende a confusión es que de repente puede ser que yo diga, bueno, no, sabes, yo esta semana, pues la verdad es que estoy luchando o he caído en alguna circunstancia, entonces cuando se me presentan los símbolos delante de mí, yo me abstengo. Porque la Biblia dice después que el que come indignamente, ¿sí? Come y bebe juicio para sí. Entonces digo, no, yo como estoy en alguna circunstancia que no he solucionado con el Señor, entonces yo me abstengo, ¿sí? La verdad, hermanos, es que en ninguna parte de la Escritura hace referencia a esto, ¿sí? El apóstol está diciendo, mira, tú estás sentado a la mesa del Señor, ¿sí? Toma el pan y bebe. Y bebe. Esto ¿cómo se entiende? En el sentido de que si yo me abstengo, entonces yo no lo como indignamente. No, vamos a recibir disciplina de la misma forma, ¿cierto? Esto es un acto otra vez de obediencia. Otra cosa, hermanos, es cuando una persona esté disciplinada o cuando el consejo, el gobierno de la iglesia ha determinado algo en particular para un hermano en la fe en particular. Eso lo veremos más adelante en otra clase que es la disciplina. Eso es distinto, ¿sí? Es algo donde el consejo se reúne, los ancianos, los pastores, y ellos han visto el caso determinado y ellos entonces le piden a este hermano que por favor no participe, etc. Eso tiene que ver con otra clase. Pero en la verdad central, hermanos, podemos decir que no hay ninguna circunstancia que si tú estás en Cristo y si has bajado a las aguas del bautismo a identificarte con Cristo, tú rechaces la cena del Señor. Es un imperativo, es una invitación, ¿cierto? No creas que por no comer y tomar del pan y el vino, si hay una circunstancia en tu corazón o en mi corazón, me pongo yo de ejemplo, el Señor no va a actuar, ¿sí? Viviendo yo indignamente. Exacto, sí. Cuando yo no participo de esto, yo estoy siendo el juez de mi propia vida espiritual. Pues así, buenísimo, ¿no? Digo, bueno, tomo lo que me conviene y lo que no me conviene, ¿no? No es esto, hermanos, ¿sí? Entonces, es interesante. ¿Por qué?
porque quiero ir al otro punto. El hecho que sintamos la ordenanza y la directriz de participar del pan, ¿sabes a qué nos llama esto? A hacer conciencia, a entender que yo tengo que vivir constantemente, ¿sí?, tomado de la mano del Señor, de que yo tengo que resolver circunstancias constantemente espirituales en mi corazón. Porque viene el tiempo de la partición del pan, porque yo voy a conmemorar, porque voy a celebrar al Señor, porque tengo que venir con gozo, con alegría, y porque yo no me puedo excluir de eso. Es como querer, en Argentina dicen zafar, ¿sí? Yo me salto la clase, digo, no me gusta la matemática, bueno, vuelvo en 2 horas, ahora sí me gusta la ciencia. No, ¿sí? Así que esto es interesante y esto se ha repetido en muchas congregaciones, en muchos tiempos y es algo importante de entender. Así que yo te quiero invitar también a que si tienes esta práctica puedas abrazar lo que es prepararte para el tiempo de la cena. En este sentido, mira, el creyente, según el texto que hemos mencionado anteriormente allí de Hechos, el creyente se reúne para partir el pan como expresión de la obediencia de Dios, ¿sí? De la obediencia de Dios. Vamos a ir terminando ya. Ok. Condiciones personales para participar de la cena. Y con esto cerramos estas 2 ordenanzas. En primer lugar, hacerlo en santidad. Hacerlo en santidad, hermano, no significa impecabilidad. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Si participar de la cena fuera estar en un estado de impecabilidad, ninguno de nosotros podría participar de la cena. ¿Sí? Eso es distinto. Pero sí en un estado de santidad. Cuando yo tengo mi corazón dispuesto a que el Señor esté trabajando en esas áreas de mi vida. Cuando yo vengo en una actitud de confesión, cuando yo vengo en una actitud de humillación, de reconocer que Él, ¿sí?, me ha salvado y que yo estoy en proceso de transformación, que yo he sido transformado, sí, pero que estoy en ese proceso de santificación. Como hemos dicho anteriormente, la salvación es un evento, y como ha dicho Brenda, ¿no?, la boda es un evento y el casamiento es una vida entera. La salvación es un evento, la vida cristiana es hasta como dice Pablo, he acabado la carrera, ¿sí?, he terminado la carrera, he guardado la fe. Hacerlo en comunión con los hermanos. Hacerlo en comunión con los hermanos. Como hemos dicho al principio, hermanos, ¿sí?, siempre entre las piedras vivas, siempre hay chispas. Siempre hay chispas. Y mirad lo que dice allí. Satanás busca turbar esa condición. ¿Sí? Él quiere que nosotros vengamos a la mesa del Señor turbados. ¿Sí? Puede ser a la mañana, puede ser, ¿sabes?, mientras estás en la reunión, puede ser en un momento de eso te quita la paz, porque Él viene para hurtar, matar y destruir. Él es el padre de mentira. Satanás te roba el gozo en un momento. Por cualquier tontería, por cualquier superficialidad, tengas o no tengas razón, ¿sí? Eso tiene que ver con el crecimiento del cristiano. Hacerlo en comunión con los hermanos. Y muchas veces, hermanos, yo en primer lugar, permitimos que por circunstancias salgan chispas allí justo cuando venimos a compartir los símbolos. Así que, en primer lugar, es en santidad, no en impecabilidad. Imagínate si yo estuviera buscando defectos de cada uno para descartar o para descalificar. Atención, descalificar a mi hermano. Satanás nos utiliza muchas veces, ¿sí? Vino el Pedro al Señor y le dijo, Señor, que tal mal no te acontezca, no vayas a la cruz. El Señor le dijo, Satanás, apártate de mí. ¿Sí? Satanás se había servido de Pedro como un vehículo
para venir a turbar. Por eso el Señor después dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Sí? En tercer lugar dice, condiciones personales. Hay una cláusula que acabamos de leer, una cláusula que el apóstol Pablo deja claramente. Comer y beber indignamente sin discernir. Esto en la iglesia de los Corintios, que es donde está establecido, por el revuelo inmoral y toda la mezcla de paganismo que había en ese puerto, en Corinto, entonces los cristianos, ¿sí? o la iglesia tomaba esto de poco más o menos. Y entonces ahí Pablo tiene que sentar esta base y decir, no, el que come y bebe indignamente, ¿sí? será, la palabra es enocos, que es responsable. Está hablando a los creyentes. No me gusta utilizar la palabra culpable, ¿sí? Porque Jesús ya llevó en la cruz toda nuestra culpa. ¿Qué juicio tenemos que afrontar nosotros en Cristo? Ninguno, porque Él ya pagó el juicio por nosotros, ¿sí? Pero sí tenemos que asumir la responsabilidad. Eso es distinto. Si bien es cierto, la versión que leemos se utiliza culpable, pero el concepto real es responsable, ¿sí? En el momento en el que yo tomo la cena indignamente, o como hemos dicho, me abstengo de la cena porque yo estoy viviendo indignamente, entonces yo soy enocos, soy responsable. Le estoy diciendo al Señor, Señor, tú tienes poder para que algunos, va a decir ahí el texto, unos están enfermos y otros están muertos, es decir, están ya en la presencia del Señor, porque son hermanos en la fe, ¿sí? El texto en la Reina Valera dice, unos están enfermos y otros duermen. Esa palabra duermen es, han muerto físicamente, están en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque estaban conduciéndose de forma indigna. Y al celebrar y al venir a una conmemoración tan solemne como es esta, entonces el Señor determina disciplina. Disciplina, no castigo, no hay culpa, ¿sí? No hay ninguna culpa para los que estamos en Cristo Jesús, pero sí hay una responsabilidad. Así que, hermanos, vamos a terminar. Estas han sido las dos ordenanzas principales que vemos en la iglesia. Yo quiero cerrar terminando diciéndote, si tienes un caso, si eres un caso que eres un discípulo de Jesús, como se ha dicho, se ha mencionado y lo hemos estudiado, yo te quiero invitar, no yo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios te dice, ven, ¿sí? Ten ese privilegio de obedecer, ten ese privilegio de alabar, de agradar al Señor, de hacer ese acto público. Baja a las aguas del bautismo. Y en segundo lugar, también aquellos que son bautizados, que podamos, hermanos, tener la percepción correcta, ¿sí? De que en la cena del Señor, el protagonismo, todos mis comentarios, todas mis participaciones apuntan a Cristo. Él es el protagonista, ¿sí? Y especialmente tener en cuenta lo que es la condición personal. Vivir en santidad, hacerlo en comunión con los hermanos, en una cláusula, entendiendo que esto no es un juego, que no es algo que podemos tomar de más o menos. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos las gracias y te agradecemos, Señor, nada más por tu palabra. Gracias porque tú nos has marcado también estas directrices, estas ordenanzas, todo para que podamos vivir estrechamente y ligados a tu presencia, Señor. Tu palabra dice que no podemos hacer nada fuera de ti. Nada de ti, Señor. No podemos alcanzar ninguna cosa si no estamos allí como ese pámpano que está ligado a la vid, Dios. Gracias por esta iglesia, Dios, y permítenos también seguir creciendo y seguir aprendiendo en cuanto a estas doctrinas fundamentales para la iglesia en nuestros días, Señor, en medio de una sociedad que te da la espalda. Lo ponemos delante de ti, también rogamos por el fin de la reunión, Señor, y por nuestro regreso a casa en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.